Dios les bendiga en esta hora, hermanos. En este momento quisiera contestar a una pregunta que me han hecho, sobre todo en los días y en el mes que estamos viviendo, que es el mes de octubre, y es con respecto a la celebración pagana del Halloween. ¿Qué posición debe tomar la iglesia en cuanto a esta celebración y qué medidas tenemos que tomar para poder evadir, contaminarnos o participar en este tipo de celebraciones? Obviamente que a algunas personas que no son cristianas le parecería bastante extremista que nosotros adoptemos este tipo de posiciones al no involucrarnos en este tipo de celebraciones. Pero eso es el mundo y se entiende cuando nosotros explicamos algo de la palabra del Señor, que ellos lo tomen muy extremista o lo tomen básicamente como algo fuera de su entorno. Pero también está la otra posición en la que hay cristianos que probablemente se sientan ofendidos en cuanto a las cosas que voy a decir quizás o que voy a aconsejar en esta hora. Pero, y esto es algo que aflige realmente porque el problema no es que el mundo se moleste por las cosas que se enseñan en la iglesia del Señor, sino que la misma iglesia del Señor se moleste porque nosotros enseñamos la palabra de Dios. Pero bien, es nuestra responsabilidad poder guiar a la iglesia del Señor a una bendición y a una mejor vida en cuanto a su relación con Dios y con el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Estas son obras infructuosas. La palabra del Señor es clara en los detalles que da, en la manera de expresarse. Y es que hay cosas en la vida como este tipo de celebraciones, si es que así se pueden llamar, que son infructuosas, no traen ningún beneficio para la iglesia del Señor, no traen nada sino un señalamiento, sino una contaminación. Porque en primer lugar tenemos que entender de que el trasfondo de esta celebración es totalmente pagano. Viene de una celebración totalmente oculta, relacionada con los muertos y con los espíritus. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando esta sociedad empieza a ver el espiritismo como algo natural, como algo normal, empieza a ver este tipo de contacto con los espíritus como algo normal, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que cuidarnos en cuanto a esto, ya que nosotros sabemos de que el contacto con los espíritus no puede ser generado por nosotros los seres humanos, a no ser que el Espíritu de Dios nos permita ese contacto con el mundo espiritual. De otra manera sería a través de espíritus demoníacos, espíritus de demonios, que lo que realmente hacen es contaminar la vida del ser humano al conectarlo con el mundo espiritual. Por eso la tabla de la Ouija y otro tipo de prácticas y también otro tipo de juegos son bastante nocivos, bastante peligrosos para la vida de aquellos que los utilizan. Porque este tipo de juegos como la Ouija ponen a la persona en contacto directo con el mundo espiritual y puede llegar a tener hasta una posesión demoníaca. Pero volviendo a esta celebración pagana del Halloween, el problema es que se ha envuelto ya en la cultura de varios países y ha entrado en uno de los días más celebrados, sobre todo acá en Estados Unidos, uno de los días más celebrados. Y es ahí donde empieza para las personas, sobre todo para nuestros hijos que están en las escuelas, una presión psicológica. ¿Por qué no participas? ¿Por qué no te vistes? ¿Por qué no te disfrazas? Porque son tan anticuados. Yo en lo personal, cuando estaba trabajando todavía en el área secular, me preguntaban mucho en los lugares donde trabajaba que por qué yo no me vestía, por qué yo no me disfrazaba. Y no estoy hablando de niños, estoy hablando de personas adultas, ya con hijos. Me preguntaban, por qué no se disfraza? Qué anticuado, qué fea su religión. Pero no importa, no importa lo que nos puedan llamar a nosotros. Para nosotros, la relación con Dios y la comunión con Dios es uno de los tesoros invaluables más preciosos que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida. Y cuando nosotros reconocemos eso como cristianos, nos damos cuenta de que cuidar esa relación es lo más importante, a pesar de que perdamos otras relaciones de amistad con el mundo. Entonces, quisiera decir en primer lugar que la iglesia, ¿cuál es la posición que la iglesia debe de adoptar en este tipo de celebraciones? En primer lugar, no contaminarse ni participar
De ninguna manera, 0%. No podemos nosotros andar ni comprando dulces para fomentar este tipo de prácticas y darle a los niños cuando pasen. No podemos nosotros meternos, inmiscuirnos en este tipo de cosas, porque nosotros sabemos lo peligroso que es meterse en este mundo espiritual, sobre todo en este tipo de celebraciones que no son cualquier tipo de celebraciones, ya que Halloween es seguido por el Día de los Muertos. Esta celebración o estas celebraciones tienen este contacto con los muertos y con los espíritus. Es una cosa bastante siniestra, bastante fea, y tenemos que cuidarnos. Además de ello, nosotros sabemos de que ese día, el 31 de octubre, es donde más sacrificios humanos se hacen, donde se dan bastante, la hechicería se da bastante, los rituales de magia se dan bastante, porque es un día o un tiempo donde desde siglos atrás se viene practicando la hechicería en ese día, y pues se ha abierto un portal espiritual en cuanto a alrededor de esta fecha. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con meternos o mezclarnos o simplemente participar o dejar que nuestros hijos participen. Hay padres que dicen, bueno, le voy a comprar una mascarita al niño, voy a comprarle un pequeño disfraz para que no se sienta excluido. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, al hacer este tipo de cosas, porque nosotros no nos estamos dando cuenta de lo nocivo que es para nuestros hijos permitirles una pequeña grieta en su vida espiritual. Yo no estoy diciendo que los niños se tienen que criar en un ambiente bastante como un régimen. No, 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 no. Simplemente hay que cuidarlos. La palabra del Señor dice que Dios exhortó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel empezó a sacrificar sus hijos a los demonios. Pero ahora en nuestros días los estamos sacrificando de otra manera, no enseñándole los principios de la palabra del Señor. Yo sé que hay una presión espiritual y una presión social muy grande, ya que este es una gran celebración, vuelvo y repito, en Estados Unidos, y creo que también en Latinoamérica es algo muy grande y se está volviendo algo muy grande, pero tenemos que tener cuidado. Nuestros hijos son ellos adoptan, son una esponja que absorben todos los principios que nosotros les implantemos en ellos, sobre todo cuando están pequeños, cuando son niños. Una persona es bastante influenciada por aquellas cosas que se le permiten y las que no se le permiten. Entonces tenemos que nosotros dejar principios de la palabra del Señor bien sentados en ello. Esa es una de las grandes diferencias de nuestra cultura occidental y la cultura oriental. Nosotros vemos allá en el Medio Oriente, por ejemplo, los árabes, los asiáticos, son bien estrictos en su manera de comportarse y en sus disciplinas con sus hijos. Por eso es que ellos se crecen en un perfil que no se rompe casi nunca en la vida. Por eso es bien difícil de que un musulmán se convierta a Cristo, aunque el poder de Dios sabemos que no tiene límite, pero es bien difícil. A diferencia de nuestra cultura occidental, que nosotros no tenemos o no hay un respeto a los principios, a los patrones que se nos han establecido, porque nosotros tenemos una mezcla de paganismo con cristianismo, y es ahí donde viene aquella falta de disciplina nuestra. Pero, amados hermanos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, tengamos cuidado con nuestros hijos, cuidémoslos, guiémoslos por el camino del bien. Si no vamos a dejarlos participar, expliquémosles por qué, démosles una buena explicación. No solamente les digamos, usted no participe en esto porque usted es cristiano. Ellos van a crecer odiando el cristianismo, detestando las iglesias. Y eso no es así. Nosotros, en lo personal, tenemos en la iglesia un ayuno contrarrestando Halloween, donde también llevamos a nuestros niños, oramos por ellos, los consagramos a Dios y también les enseñamos de la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos que dejar en nuestra cultura cristiana un legado para todos aquellos niños que vienen surgiendo como una nueva generación, para que ellos también le expliquen a sus hijos por qué razón nosotros no nos mezclamos en este tipo de cosas. Ahora, ¿de qué manera afecta en el mundo espiritual este tipo de celebraciones o mezclarse en ellas? Afecta en muchas maneras, no solamente el área espiritual. Afecta en que el testimonio de la iglesia es pisoteado. ¿Quién no sabe en el mundo entero, cristianos y no cristianos, que esta celebración está mezclada con los demonios y está mezclada con los muertos? ¿Quién no lo sabe? Un pastor o un artista
que empiece a decir que nosotros podemos participar en esto, va a ser criticado, no solamente por los de fuera, sino por los de dentro, o sobre todo por los de dentro, hablando del cristianismo, ¿no? Pero esto se da porque esta celebración es rotundamente pagana. El testimonio es dañado, en primer lugar, cuando nosotros participamos en estas cosas. En segundo lugar, la vida espiritual es afectada, no solamente del niño, sino de la familia entera. La familia entera es dañada porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que los hijos son herencia de Jehová, algo que Dios nos ha prestado para guiarlos, para educarlos, para guiarlos por el camino del bien. Entonces tenemos que hacerlo de la manera correcta. Al no hacer esto, se pagan duras consecuencias, ya que la ley de Dios no puede ser quebrantada. Entonces, tanto en lo espiritual como en lo físico, se paga un precio y nos afecta de una manera trágica el mezclarnos y el contaminarnos con este tipo de celebraciones. Espero, hermanos, de que, aunque yo sé que muchos ya saben todo lo que se tiene que hacer en esta fecha, cuidarse, guardarse, cuidar a sus niños, explicarles, tomarse un tiempo, porque el niño tiene esa presión social, ese borbandeo de sus amigos de la escuela y tantas cosas. Bueno, tiene todo ese tipo de cosas y también se tiene que tomar el tiempo, el hijo de Dios, el cristiano, de enseñarle a sus hijos por qué no está participando. No un simple grito de decir somos cristianos y ya, sino por qué razón nosotros no lo hacemos y ser firmes en esa decisión. Tenga cuidado en participar con este tipo de cosas, hermanos. Además de eso, hace mucho tiempo atrás, y también creo que fue en los años 80, donde se empezó a dar que se encontraban alfileres, ácido inyectado en los dulces que se daban a los niños, y muchos niños han muerto en este tipo de celebraciones. Todos los niños que mueren en esta celebración trágica del Halloween son prácticamente sacrificio a los demonios. Tengamos cuidado, cuidémonos en el área espiritual, cuidémonos, como la Biblia dice en 2 de Corintios, de toda contaminación de carne y de espíritu, para mantenernos firmes y limpios delante del Señor y que nuestra familia y nuestra relación con Dios no sean dañadas. Espero de que esta corta respuesta pueda ayudarle a usted como cristiano a vivir una vida agradable a Dios y que su comunión con Dios no sea afectada. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla en la caja de comentarios. Dios les bendiga, amados hermanos.